Buenas tardes para todos. Agradecemos la participación nuevamente para el día de hoy de nuestra asesoría y asistencia técnica en torno a la enseñanza del español para población sorda en situación de bilingüismo. Agradecemos a todas las instituciones que participaron en el encuentro pasado y obviamente también agradecemos la participación en esta asesoría. Agradecemos nuevamente a la Universidad de los Libertadores por brindarnos todo el apoyo técnico, todo el apoyo informático con el cual podemos estar conectados hoy vía streaming con ustedes. El día de hoy continuamos con nuestra segunda sesión de asesoría y asistencia técnica, desarrollando la temática español escrito como segunda lengua para estudiantes sordos en situación de bilingüismo. Los profesionales que los vamos a acompañar hoy somos Natalie Pérez, quien les habla en este momento. Más adelante se encontrarán con mi compañera Juliana Méndez, y en el servicio de interpretación nos acompañan Brenda Bello y Rugaldana. Es importante reconocer en procesos de mediación, de fortalecimiento o adquisición del español escrito como segunda lengua en estudiantes sordos y en el espacio que nos reúne el día de hoy en educación superior, que la lengua de señas es reconocida a nivel internacional como una lengua que cumple con unas estructuras lingüísticas. William Stock, el primer investigador que desarrolló un acercamiento frente a la lengua de señas, nos propone ello, y pues es importante para nosotros como instituciones de educación superior reconocer y avalar la lengua de señas como una lengua que cumple con unas estructuras lingüísticas sobre las cuales debemos trabajar. Bueno, teniendo en cuenta el reconocimiento a nivel internacional y nacional de la lengua de señas dentro del campo lingüístico, también es importante reconocer unas estructuras lingüísticas con las que cumple la lengua de señas y otras lenguas, pero bueno, en este caso vamos a compartir un poco las estructuras de cómo se relacionarían esas estructuras morfológicas, fonológicas, semánticas y pragmáticas en la lengua de señas. Lo fonológico y morfológico darían cuenta entonces pues de rasgos manuales, señas, y rasgos no manuales, expresiones, movimientos de brazos, de hombros, que le empiezan a dar, digamos que podría configurarse como la gramática de la lengua de señas, por decirlo así. Lo semántico vendría a dar sentido y significado a lo que estoy expresando y también lo que estoy comprendiendo, y lo pragmático referente a la intencionalidad comunicativa, lo que yo deseo expresar, lo que también pienso, lo que infiero. Todo esto sabemos que la lingüística tiene distintos campos de estudio. Sin embargo, para la lengua de señas especialmente existe la indagación sobre procesos psicolingüísticos y procesos sociolingüísticos. Estos, obviamente, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con proceso de desarrollo de pensamiento y cognitivo de los sujetos sordos, y pues para este caso el que nos compete en la educación superior, todo el proceso de formación a través pues de la lengua de señas, que más adelante lo iremos compartiendo. Es importante reconocer que a nivel nacional y en educación superior la lengua de señas debe ser reconocida y promovida en espacios académicos. En el documento Política y Lineamientos para la Educación Inclusiva en instituciones de educación superior, nos invitan a promover espacios de investigación y de fortalecimiento de la lengua de señas colombiana como la lengua de la población sorda. Entonces es importante también nosotros, desde las acciones en nuestras instituciones, ir pensando y reflexionando en la promoción de unos espacios de fortalecimiento en lengua de señas para la población sorda, pero también para la comunidad, que la comunidad, docentes, estudiantes, administrativos, tengan la posibilidad de adquirir esta lengua, que es muy importante para nuestros procesos de inclusión. Bueno, la lengua de señas en el ámbito académico es importante el día de hoy reconocerla, porque
Generalmente en los procesos de educación inclusiva de la población sorda hacemos exigencias a la comunidad en torno a una segunda lengua como el español escrito en procesos que sabemos todos los estudiantes deben desarrollar. El poder materializar conceptos, competencias, el tema de todo lo que tiene que ver con la formación profesional en unas competencias que nosotros conocemos y como docentes mediamos la argumentación, la proposición y el tema de reflexionar, juzgar y criticar. Muchas veces lo exigimos a través de la lengua escrita, el español escrito como segunda lengua para la población sorda. Pero el día de hoy es importante reconocer que esto el estudiante sordo lo puede, está en todas sus capacidades para poderlo desarrollar, pero a través de su primera lengua. Es decir, la lengua de señas en el ámbito académico es importante para poder desarrollar estas competencias que acabo de mencionar. Argumentar, proponer, reflexionar, generar juicios de valor y a su vez también investigar, innovar. Todo esto el sujeto sordo tiene la capacidad de hacerlo a través de la lengua de señas y es importante para nosotros reconocerlo para así ir promoviendo espacios de fortalecimiento de esta lengua que en algunas instituciones aún no existen estos espacios académicos, porque si bien está el sujeto sordo ha adquirido la lengua de señas como su primera lengua, estamos aún débiles en el fortalecimiento, sobre todo en espacios académicos de educación superior. Nosotros entonces como instituciones nos preguntaríamos el perfil del docente para poder mediar el fortalecimiento de la lengua de señas en un contexto de educación superior, ¿cierto? Nos preguntaríamos cuál es el perfil de ese docente en ese ambiente de universitario o de instituciones de educación superior. Para lograr entonces el fortalecimiento de la lengua de señas en ambientes de educación superior es importante reconocer el rol del docente o el perfil del docente que pueda mediar estos procesos. En la sesión pasada ustedes nos hacían ciertas preguntas sobre cuál sería el perfil, por eso el día de hoy vamos a profundizar en este perfil, pero antes quisiera abordar una pregunta que nos hicieron frente a la existencia del modelo lingüístico en educación superior. En educación superior, como lo venía mencionando anteriormente, debemos fortalecer procesos de pensamiento, procesos de lenguaje y cognitivos que van en torno a unas competencias de argumentación, proposición, reflexión, generar juicios y la posibilidad de juzgar. Estos son procesos distintos a los que se desarrollan en la básica. El modelo lingüístico en la básica, a través de espacios cotidianos y espacios muy naturales, lo que hace es dialogar con el chico sordo para poder facilitar la adquisición de la lengua de señas. En educación superior, el joven, el estudiante ya ha adquirido la lengua de señas, por lo tanto no requerimos de unas situaciones o espacios situacionales donde yo pueda adquirir la lengua, sino por el contrario debemos tener la presencia de un profesional licenciado que permita generar espacios de diálogo, debates, donde se vaya fortaleciendo no la adquisición de la lengua de señas, sino unos procesos lingüísticos y de pensamientos necesarios para el ambiente de educación superior. Es decir, que la presencia de un modelo lingüístico en la universidad no es necesaria. Lo que sí requerimos es un docente con el perfil que les voy a compartir a continuación. Es importante que el docente que vaya a fortalecer la lengua de señas sea un docente bilingüe, que conozca por un lado la lengua de señas, la lengua de señas sea su primera lengua o digamos que el ideal es que sea un docente sordo, entonces debe manejar y comprender muy bien la lengua de señas y también debe a su vez tener unas competencias en el español escrito y más adelante lo van a comprender. ¿Por qué? Porque esta primera parte nos vamos a enfatizar en el fortalecimiento de la primera lengua de señas. Bueno,
el ideal del perfil del docente es que nos permita conocer la historia de la educación de la población sorda, del sujeto sordo, su cultura, la identidad de la comunidad. Hay unos sucesos históricos, políticos, sociales, culturales necesarios de comprender. Por un lado, de dónde surge la lengua de señas, pero también las movilizaciones de la comunidad y cómo gestaron espacios para comprender la educación para la población sorda desde cultura e identidad. También es importante tener en cuenta unos parámetros lingüísticos de la lengua de señas. Un poco lo abordamos hace un poco de manera muy general. Es importante que el docente tenga la capacidad de promover, motivar unos espacios de aprendizaje. De la lengua de señas, como no es escrita, pues requiere de bastante motivación didáctica, entonces el docente debe ser capaz de promover estas acciones, debe expresar la lengua de señas colombiana de acuerdo a unos niveles de aprendizaje de los estudiantes sordos. El docente debe tener la capacidad de reconocer cuáles son esos niveles de lingüísticos de la lengua de señas en el estudiante sordo, es decir, evaluar, generar también unos planes de fortalecimiento de acuerdo a ese nivel en el que identifique el docente sordo en el que esté su estudiante. Debe ser capaz, obviamente, de interactuar con los estudiantes dentro y fuera del aula. Sabemos que se deben promover espacios académicos distintos a los que siempre desde una educación tradicional hemos visto sesgados al aula, y se deben fomentar unas actitudes interculturales en el aula. Hablamos de dos culturas distintas. La comunidad sorda tiene una cultura por la comprensión del mundo, todo el proceso, el desarrollo social, desarrollo cultural, además también por el reconocimiento como sujeto sordo a nivel político en una sociedad. Hay unas distinciones entre nosotros los oyentes y la población sorda a nivel cultural. El docente sordo entonces debe promover unas acciones interculturales, un diálogo con esa comunidad en la cual está participando la población sorda. Otra acción importante que debe promover el docente que fortalezca la lengua de señas es la evaluación, obviamente, del aprendizaje del estudiante, unas evaluaciones diagnósticas, como lo decía inicialmente, saber en qué nivel lingüístico está el estudiante, unas evaluaciones formativas donde vaya fortaleciendo competencias, habilidades, y unas evaluaciones que tengan que ver con el poder dar un valor a lo que vaya desarrollando el estudiante sordo, las habilidades. Debe tener la capacidad de contextualizarse sobre teorías de la educación para la población sorda, la historia, el tema del campo lingüístico de la lengua de señas, es decir, debe tener una capacidad o un interés y motivación por la investigación en este campo de la lengua de señas, también una capacidad para crear materiales didácticos pertinentes que vayan de acuerdo a la condición de la población sorda, es decir, la lengua de señas es visual, es manual, tiene unos rasgos no manuales, como lo decía anteriormente, entonces desde allí debe tener una capacidad para crear unos materiales didácticos, debe tener una disposición para estar formándose y capacitándose continuamente, y también pues debe reconocer la importancia de crear grupos con los estudiantes sordos de las instituciones para ir fortaleciendo y dialogando, debatiendo, reflexionando sobre la lengua de señas. En las instituciones de educación superior tenemos una diferencia a las instituciones de la básica y la media. En educación superior los estudiantes están en distintas facultades, distintos semestres, y pocas veces vamos a tener la oportunidad de compartir un espacio académico. Entonces, por eso la importancia de este último punto. El docente debe ser consciente de promover espacios de reunión con la comunidad para dialogar en torno a la lengua de señas como su primera lengua, su comunidad, identidad, cultura, todo esto en un ámbito académico.
En el marco de la educación inclusiva en educación superior, el Ministerio ha brindado una publicación, Lineamientos Política para una Educación Superior Inclusiva. Allí pues nos refieren unas estrategias en torno al perfil del docente, cómo lo podemos ir pensando e incluyendo en la política institucional de educación inclusiva, y también nos presentan unas estrategias en torno a la formación y el desarrollo de encuentros entre docentes para ir potencializando pues estos temas de discusión. La siguiente temática que vamos a desarrollar en esta asesoría se refiere al español escrito para estudiantes sordos, en donde por eso resaltamos el fortalecimiento y la importancia de tener muy buenas bases en las competencias de la lengua de señas colombiana para poder empezar a hacer un trabajo más profundo y paulatino frente a la adquisición de competencias de español escrito. Inicialmente, cuando una persona sorda se enfrenta a una segunda lengua de forma escrita, se realiza mediante la interlengua, lo cual corresponde a que, por ejemplo, al enfrentarse a una lectura, se van a empezar a identificar palabras que comprendo y palabras que no comprendo. Esta interlengua lo que significa es que como estoy acercándome a una segunda lengua, la persona va a empezar a identificar y a comprender las palabras que le son conocidas, y las que no, pues no las tiene referenciadas, no tiene el desarrollo de su concepto, pero paulatinamente va a ir ampliando este vocabulario y va a ir desarrollando mayores competencias frente a la identificación de su segunda lengua. En cuanto a las competencias que se esperaría que se adquieran frente al español escrito, las vamos a manejar desde una parte lectora y una producción escrita. La comprensión lectora, interacción escrita, expresión escrita según los contextos cotidianos o formales. Es importante que en la vida universitaria se vayan generando espacios comunicativos de interacción, no solamente académicos, sino cotidianos. De esta forma vamos generando participación, vamos generando también en la persona sorda un discurso, y esto es básico y fundamental para la adquisición de competencias en español escrito. Por otro lado, tenemos que también tenemos que ir fortaleciendo el vocabulario técnico con el fin de aplicarlo a actividades no solamente académicas, pensando en la inmediatez del estudiante sordo, sino ir proyectando que este vocabulario complejo académico referente a su programa de formación se vaya proyectando a una vida laboral. De esta forma, cuando nos enfrentamos a diferentes ámbitos más complejos que me requiere la misma profesión que estoy estudiando, me voy a ir enfrentando también paulatinamente a un vocabulario específico, académico, complejo, en el contexto que me estoy desempeñando profesionalmente. Si nos referimos un poco de una forma más profunda al desarrollo de competencias cotidianas, nos estamos refiriendo a entrevistas, conversaciones con oyentes que se generen y se pueden fortalecer en esta forma los procesos escritos. De esta forma las interacciones van a ser mayores, se van acercando ambas culturas y podemos hacer un aprendizaje colaborativo. En cuanto a espacios culturales, sociales, de esta forma también se pueden promover las habilidades escritas. Por ejemplo, textos, cartas, realizar invitaciones a eventos. Estos son algunos ejemplos que nos pueden ser útiles para que la persona sorda continúe con su fortalecimiento del español escrito. La interacción oral, por supuesto, este es un ambiente que está implícito en todos los entornos de toda la comunidad, no solamente sorda sino oyente, pero podemos fortalecerlas para que en las conversaciones cotidianas podamos ir allí implementando también más parámetros del español escrito. Otro tipo de interacción que es pertinente fortalecer es la que se genera por medio de las tecnologías de la información y comunicación. Estas herramientas tecnológicas nos permiten no solo tener una mayor motivación frente a la persona sorda para escribir debido a la independencia que puede tener en sus comunicados,
sino que también este proceso me puede permitir ir acercando a la persona sorda frente a unas estructuras gramaticales y lingüísticas propias del español escrito. El uso de las tecnologías de la información y comunicación se ha demostrado que son unas herramientas bastante importantes en el desarrollo del aprendizaje de una segunda lengua. En este caso lo podemos apropiar para que las personas sordas puedan ser usuarios de este tipo de herramientas, no solamente chats y redes sociales, sino de diferentes aplicaciones o programas que son especializados en esta temática. Y por último, una comprensión escrita, que puede ser de tipo formal e informal, como por ejemplo los casos de comprensión de subtítulos de películas. En el caso formal, una película de un interés propio de la persona sorda, pero también tenemos películas con una intención académica, que sería un espacio formal, en donde de esta forma también vamos a ir acercándonos de una forma de lectura al español como una segunda lengua. Y otro medio muy importante para acceso a la información en los diferentes medios televisivos, por ejemplo, es el closed caption, en donde también vamos a ir haciendo uso del español escrito, y es una forma apropiada que vamos a tener al contacto casi que a diario, por ejemplo con las noticias, para poder ir comprendiendo la información que nos rodea y también para ir fortaleciendo aspectos gramaticales del español escrito. El Marco Común Europeo estableció 3 categorías para desarrollos lingüísticos: el A, que es un nivel básico, el B es un nivel intermedio y C se refiere a un nivel complejo. Si vamos a hacer una relación para las personas sordas, no podemos exigir estos 3 niveles, sino que vamos a trabajar sobre la categoría A, pero haciendo una diferenciación en 2 subgrupos o 2 subcategorías, que se refiere en este momento al A1, que retoma los usos cotidianos de la comunicación inmediata, es decir, solicitudes de hojas de vida, formularios para registros. Como lo mencionábamos anteriormente, los diferentes usos cotidianos sociales que se pueden desarrollar frente a los diferentes contextos que nos enfrentamos. Y la categoría A2 ya se refiere a un nivel un poco más complejo para las personas sordas, en donde podemos hacer uso académico de la lengua, ya con una implementación progresiva de las necesidades comunicativas frente a un mundo académico. Por ejemplo, la lectura graduada, que se refiere a ir progresivamente ampliando un vocabulario, tener mayor comprensión frente a los procesos lectoescritos, es decir, que ya avanzamos a una etapa de la interlengua a la cual nos referíamos anteriormente, que es un primer acercamiento. Esta lectura graduada ya me permite ir realizando inferencias un poco más complejas frente al español escrito. En una vida universitaria nos podemos enfrentar a unas reseñas o a unas relatorías en donde de igual forma gradualmente vamos a ir poco a poco incrementando los niveles de complejidad de las personas sordas frente a la vida universitaria y laboral que se está enfrentando y que posteriormente se va a enfrentar en el campo y la vinculación laboral. Para concluir el tema de español escrito para personas sordas, es importante resaltar, como lo dice Villalón, que las personas frente a una adquisición natural y fortalecida de la primera lengua están en capacidades de crear estrategias como comparaciones, analogías, inferencias, asociaciones, configuración de estructuras cognitivas y redes a estas mismas estructuras. Es decir, que estas estrategias cognitivas van a también permitir principalmente la comprensión de textos de una forma de lectura, y operar esquemas de organización textual. De esta forma resaltamos la importancia de la adquisición de una primera lengua, que por ley las personas sordas tienen derecho a adquirir la lengua de señas colombiana, para que a partir de estas funcionalidades que acabo de mencionar puedan adquirir unas competencias básicas inicialmente, pero paulatinamente se van a ir complejizando
frente a que a medida que la persona sorda también va avanzando en sus ciclos educativos, en este caso para mejorar y fortalecer sus competencias en el español escrito como segunda lengua. Para el ambiente de aprendizaje vamos a brindar una serie de orientaciones en donde se van a tener en cuenta las particularidades de toda la población sorda de acuerdo a las diversidades que se mencionaron en la primera sesión. La primera estrategia frente a la organización de un ambiente de aprendizaje se refiere a la distribución estratégica del aula y de ubicación del estudiante sordo, en donde esta organización va a facilitar y va a permitir, bien sea el servicio de interpretación o que la persona sorda tenga una buena visibilidad para realizar los procesos de lectura labiofacial frente al discurso del docente. Una herramienta muy importante que todos los docentes utilizamos en el aula de clase es el tablero, entonces recomendamos a los docentes ser estratégicos frente al uso del mismo. Se pueden realizar organigramas, diferentes diagramas para una mejor comprensión de la información, y es importante que la articulación del discurso y lo que estemos escribiendo en el tablero sean unificados para una mejor comprensión de la persona sorda. En cuanto a las cuestiones de luminosidad y aspectos acústicos del espacio en donde nos encontremos desarrollando una clase, debemos tener en cuenta que son óptimas reducir los ruidos exteriores, los ruidos que puedan generar una distracción o una no comprensión a los estudiantes sordos que hacen uso de las diferentes ayudas técnicas para sus procesos de aprendizaje. Y por último, se recomienda no dar la espalda mientras estamos llevando el discurso académico en el aula, debido a que esto impide una buena discriminación de las palabras y el discurso que está llevando a cabo el docente en este momento, lo que va a dificultar que la persona sorda, que también haga uso de ayudas técnicas, se le dificulte la comprensión de las temáticas que se están desarrollando en este momento. Es importante tener en cuenta que si nos estamos refiriendo durante toda la charla a los aprendizajes cotidianos, una de las estrategias que podemos llevar a cabo para el fortalecimiento del español como segunda lengua es hacer uso de los diferentes ámbitos y departamentos, laboratorios, y los diferentes espacios en general que cuentan las instituciones de educación superior. Por ejemplo, ir a bienestar universitario, hacer allí una serie de actividades académicas donde se fortalezca la interacción con los profesionales que laboran allí, para posteriormente realizar bien sea entrevistas, encuestas, una reseña o un escrito que se relacione con las visitas a las diferentes dependencias que se realizan en la universidad, o pues si es posible desarrollarlo a un nivel externo a la universidad. De esta forma vamos a salir de la rutina, vamos a motivar a los estudiantes a sus procesos de aprendizaje y lo más importante es resaltar el aprendizaje cotidiano en estos procesos académicos, y especialmente el aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua. De esta forma finalizamos la segunda sesión de la asesoría de asistencia técnica. Queremos agradecerles a todos por su participación, por el interés para el fortalecimiento de la calidad educativa de la población sorda en ambientes universitarios. También agradecemos a la Universidad Libertadores por facilitarnos este espacio y por toda la ayuda técnica que nos han brindado en el desarrollo de estas dos sesiones. Ahora los invitamos a que todas las inquietudes que se han generado en el desarrollo de esta asesoría sean manifestadas por medio del chat, y las profesionales encargadas estaremos allí para dar respuesta a todas las interrogantes que se han planteado. Muchas gracias.